Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Vamos a continuar y hemos llegado en nuestro recorrido explicativo por la Biblia al capítulo número 2 del libro del profeta Isaías. Este capítulo tiene un mensaje paralelo y similar a el que presentó el profeta Miqueas. Miqueas, Oseas, posiblemente Amós e Isaías vivieron en el mismo tiempo. Presentaron una misma advertencia, un mismo mensaje, un llamado del Señor a una renovación espiritual. Oseas y Amós trabajaron en el lado norte y Miqueas junto con Isaías trabajaron en el lado sur, donde estaba el templo de Jerusalén. El capítulo número 2, que es paralelo con Miqueas capítulo 4, dice lo que vio Isaías, hijo de Amós. Esta es otra visión. Vemos que en el capítulo 1 hubo un llamado, una advertencia, hubo una exhortación a un cambio, y aquí vemos una visión. En esta visión acerca de Judá y Jerusalén, para mostrar la verdadera condición o para reafirmar aún más la condición que estaba sucediendo durante el tiempo de los reyes Jotán, Acaz, Ezequías y Usías. Usías fue el primero dentro de este ministerio profético. Y este capítulo número 2 habla acerca de la retribución que hará el Señor o que hizo el Señor y sigue haciendo el Señor debido a nuestra condición, la condición de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras acciones. En el último tiempo, es decir, en el tiempo final, dice el versículo 2, al final de los tiempos, y esto nos compete también a nosotros, decíamos en el capítulo número 1 que este mensaje tenía una aplicación directa para quienes lo escucharon por parte del mismo profeta y tiene una aplicación para nosotros y evidentemente esa aplicación es escatológica porque nos lleva hasta el tiempo del fin. En el último tiempo será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de montes. Fíjate que no dice Jerusalén ni Judá, aunque el mensaje es para Jerusalén, aunque el mensaje es para los judíos. Este mensaje también se aplica a nosotros que vivimos en este tiempo, porque tú y yo pertenecemos a la familia del pueblo de Dios. Tú y yo pertenecemos al remanente que fue rescatado del pecado, porque la razón por la cual Dios escoge a Israel, por gracia, no por méritos, primero a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Judá y la casa de Israel por completo, los escoge para que fueran una luz al mundo. El Señor les dio el privilegio de sacarlos de Egipto, de hacerlos pasar por el Mar Rojo, de sustentarlos por el desierto, de darles la tierra de Canaán que está en el centro del planeta, el centro de 3 continentes. Allí está Israel, Asia, África, Europa. Para poder transitar por esos continentes había que pasar por Israel. Hoy los israelitas, y esto déjeme decirles que está pasando en muchas iglesias cristianas evangélicas, ven al pueblo de Israel como los escogidos de Dios, hagan lo que hagan. No, es que ellos son los escogidos de Dios. Sí, Dios los eligió por gracia, pero también te eligió a ti y a mí, porque el Señor Jesús vino a pagar el precio del pecado de toda la humanidad. Cuando tú te entregas al Señor, tú eres también del linaje de Abraham. Lo dijo el apóstol Pablo, todo el que está en Cristo, simiente de Abraham es. Por lo tanto, este mensaje es para ti y para mí. También es para el pueblo de Israel, porque ellos son seres humanos que tienen vida y tienen esperanza. Pero la historia nos muestra que han rechazado al Mesías. Todavía lo están esperando. Entonces, si en un principio el mensaje fue para ellos y sigue siendo para ellos porque debieron haber sido una luz al mundo, también es para nosotros. Y él dice aquí, en el tiempo final será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de monte, será exaltado sobre los collados, es decir, serán realzados, reconocidos, pero no por lo que son, sino por lo que el Señor hizo por ellos y por el mensaje que el Señor les confirió, porque Dios no envía ángeles a proclamar un mensaje, nos envía a nosotros y a vivir el mensaje. Y correrán a él todas las naciones, porque debieron haber sido una luz al mundo. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, haciendo alusión a Jerusalén y al templo, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñarán sus caminos y andaremos en sus sendas, que era lo que se esperaba, que Israel viviera la verdad presente.
y le enseñara a los demás, pero sucedió lo contrario. Y hoy puede estar pasando lo mismo en las iglesias. Las iglesias deben ser una luz y un testimonio, levantar la bandera de la verdad y decir, los mandamientos están vigentes. Pero está pasando todo lo contrario. Las iglesias se están adaptando al mundo. Échele un vistazo, salga un domingo a la mayoría de las congregaciones y dése cuenta que las congregaciones, quizás una u otra se escape, pero en su mayoría se están adaptando a las costumbres del mundo. En todos los sentidos, desde la adoración, la vestimenta, la alimentación, todo. Israel se equivocó porque se adaptó a las naciones vecinas cuando ellos debieron haber influenciado en las naciones que estaban a su alrededor. Hoy la iglesia debe ser una influencia para la sociedad, para el mundo entero, pero el mundo se está introduciendo con todas sus costumbres dentro de las iglesias. ¿Cuál era el plan de Dios? De que los demás fueran a la casa del Señor para ser enseñados, porque de Sión saldrá, y mire, el versículo 3 es explícito, de Sión, de Jerusalén, y hoy de nosotros como pueblo del tiempo del fin, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Ese era el plan original. Podemos ser restituidos, podemos volver a ese plan original, pero necesitamos la transformación del Espíritu Santo. Versículo 4 sigue hablando de Jerusalén y con su aplicación a nosotros, juzgará entre las naciones, reprenderá muchos pueblos, para eso fuimos llamados, para exhortar, para reprender, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y convertirán sus espadas en rejas de arado, dejarán la guerra, los conflictos, los problemas, y se dedicarán a trabajar la tierra, en este caso, a la siembra del evangelio. O sea, estoy haciendo las dos aplicaciones, la real, la literal y la espiritual. Dejarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces para cosechar los frutos de la tierra, porque con la hoz se cosecha el trigo. No alzará espada nación contra nación, es decir, no debería haber guerra. Lo que ha venido sucediendo con Israel y Palestina no debería seguir sucediendo, pero sucede. Y las divisiones que tenemos en las iglesias, porque cada quien defiende su propia posición, no debería existir, pero sucede, existe. ¿Y por qué existe? Porque no estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor, porque no estamos dispuestos a ser convertidos por el Espíritu Santo, porque queremos hacer nuestra propia voluntad, porque nos da vergüenza reconocer que nos hemos equivocado. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, aunque estamos en guerra espiritual. La guerra no es física, es espiritual y es contra nosotros mismos, contra nuestro orgullo, no contra las demás personas. Venid, casa de Jacob, dice el Señor. El Señor sigue haciendo llamados. Y andemos a la luz del Señor. Andemos a la luz del Señor, dice el versículo 5. ¿Cómo lo dice tu Biblia? ¿Cómo aparece en la versión que estás leyendo en este momento? La mía dice, venid casa de Jacob, tú que perteneces al pueblo de Dios. Sea donde estés, indiferentemente a la iglesia que pertenezcas, el Señor hace un llamado y dice, andemos en la luz del Señor. Y ese es el mensaje que debe estar proclamando el pueblo de Dios en este tiempo, diciéndole a las personas, andemos en la luz del Señor. Tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque se llenaron de supersticiones del oriente. ¿Cuál es la razón de que no hay crecimiento el día de hoy? ¿Cuál es la razón de que no se ven más las bendiciones de Dios? ¿Cuál es la razón por la cual Dios no está obrando poderosamente en algunos? Porque nos hemos adaptado a las costumbres de los demás. Dice aquí, a las supersticiones del oriente y de agoreros como los filisteos que pactan con extranjeros. O sea, las personas alrededor nos han influenciado cuando debió haber sido todo lo contrario. Su tierra está llena de plata y oro, es decir, tienen abundancia, tienen recursos. Sus tesoros no tienen fin. Su tierra también está llena de caballos y sus carros son innumerables. Tienen abundancias. Les está yendo bien aparentemente, porque tienen posesiones materiales. Y esto estamos hablando de todos en general, tanto el pueblo de Dios como los extranjeros.
Pero dice el versículo 8, además su tierra está llena de ídolos. ¿De qué sirve la abundancia de oro, de la plata? ¿De qué sirve la prosperidad material cuando estamos haciendo todo lo contrario a lo que Dios estableció? Su tierra está llena de ídolos. Mire la condición deplorable del pueblo judío en el tiempo del profeta Isaías. Y vuelvo y repito lo que dije en el capítulo 1. ¿Qué nos diferencia a nosotros de ellos? ¿Cuán diferentes somos del pueblo de Judá? ¿Será que tenemos ídolos como ellos? ¿Debió haber pasado? No debió haber pasado. Pero todavía está pasando. Adoran la obra de sus manos, lo que fabricaron sus dedos. Se inclina el hombre y el varón se humilla, por tanto no los perdonarás. Cuando hay persistencia en el pecado, Dios no perdona, no porque no quiera perdonar, sino porque somos nosotros los que no queremos ser perdonados. Eso es lo que en el Nuevo Testamento se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo trata de convencernos, pero queremos vivir a nuestra manera. Y si algo no hace el Espíritu Santo es obligarnos. Versículo número 10. Entra en la peña, hablando del hombre. O sea, el hombre cuando ve el juicio de Dios entra en la peña. Escóndete en el polvo de la terrible presencia del Señor y del resplandor de su majestad. Muy parecido a lo que sucedió con Adán. Dios busca al hombre y el hombre se esconde de la presencia de Dios, porque sabe que está haciendo lo malo, pero no quiere reconocerlo. Versículo número 11. La altivez de los ojos del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y únicamente el Señor será exaltado en aquel día. ¿En qué día? Estamos hablando de los eventos finales. Y estamos hablando de que Jerusalén sería destruida también más adelante. Porque en el tiempo del profeta Isaías todavía estaba el templo. Pero con el paso de los años ese templo sería derribado. Y el mismo profeta Isaías le dijo a Ezequías que los babilonios llegarían a invadir la tierra de Jerusalén. Advertencias. Versículo número 12. El día del Señor Todopoderoso vendrá sobre todo soberbio y altivo y sobre todo arrogante, y serán abatidos, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre toda muralla fortificada, sobre todas las naves de Tarsis y contra todo navío cargado de tesoros. El orgullo, la soberbia, la prepotencia, todo eso será humillado cuando Dios mandó a destruir el templo que Él mismo mandó a construir. Allí quedaron humillados el pueblo judío. El primer y el segundo templo, porque después del tiempo de Cristo, en el año 70, el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra que no quede destruida, y hasta el día de hoy ese templo no se ha podido levantar, y ya han pasado 2000 años, o prácticamente han pasado 2000 años. Versículo 17. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillado. Solo el Señor será exaltado en aquel día. Fíjate que esta expresión se repite en el versículo 11 y en el 17. Únicamente el Señor será exaltado en aquel día. Solo el Señor será exaltado en aquel día. Y desaparecerán todos los ídolos porque Dios hará una limpieza, una reforma. Los hombres se esconderán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible del Señor y por el resplandor de su majestad. Claro, porque están avergonzados cuando Él se levante para sacudir con fuerza la tierra, y esto también compete al tiempo del fin. Cuando Cristo venga, ahora yo voy a repetir porque sé que hay personas que me lo van a estar recalcando. No, es que esto era solamente para los judíos. Sí, era para los judíos, pero también es para nosotros. Era para el pueblo de Israel, pero también es para mí. Recuerden que esto tiene aplicaciones literales y aplicaciones espirituales. Cuando Cristo venga en la nube de los cielos, yo soy cristiano, yo creo que Cristo es Dios. Aunque me gusta mucho estudiar el idioma original, el hebreo, y comparto con personas que manejan el idioma y los textos originales. Yo soy cristiano y creo que Jesús es Dios. Y creo que vendrá en las nubes de los cielos, con poder y gloria. Y mi más grande anhelo es ver a Cristo venir y extender mis manos y decir, este es mi Señor que me ha sostenido.
y vivir en la patria celestial y gritar con alegría que vamos a la patria celestial. Pero muchos se van a esconder por la propia vergüenza. La vergüenza los hará esconderse en las peñas. Pero nosotros que estamos en el proceso de preparación, de purificación, se llenarán nuestros ojos de alegría al ver la gloria del Todopoderoso. Versículo número 20. Aquel día, el Señor arrojará los topos y murciélagos sus ídolos de plata, de oro que hizo para adorarlos, y entrará en las hendiduras de las rocas, en las cavernas de las peñas, por la presencia temible del Señor y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Aquí hay una obra de juicio. Dios está haciendo una obra de juicio. El juicio ya ha comenzado. No es un evento futuro, es un evento presente. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 14, el mensaje de los 3 ángeles dice: la hora de su juicio ha llegado. Y cuando lleguemos al profeta Daniel, se presenta el tiempo de cuando comienza el juicio, al final de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Porque Daniel vivió durante el tiempo de la destrucción de Jerusalén. Pero Isaías no quería que esa destrucción sucediese. Por eso mandaba estos mensajes de advertencia, porque esta podía ser una profecía condicional. Si ustedes se arrepienten, esto no tiene que suceder. Pero si continúan haciendo lo mismo, esto es lo que va a pasar. Habrá siempre fieles, pero lamentablemente también hay muchos rebeldes. Versículo 22. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué vale realmente? Hermanos, ¿cuál debe ser nuestra influencia? En la actualidad estamos siguiendo tendencias, costumbres de personas que no tienen temor de Dios. Y el mensaje dice: dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz. Pero ese aliento algún día se va a acabar, se va a perder, ya no va a estar. Por eso es importante que nosotros aprendamos a depender de Dios en todo momento. Y bueno, ¿en dónde está nuestra confianza? ¿En dónde está nuestra esperanza? Nuestra esperanza está en el Dios de Israel, el Dios de Jacob, aquel que no se equivoca. Pero el Dios de Israel no es solamente el Dios de allá, de Israel, es el Dios de toda la humanidad, que hoy nos llama a cuenta. Venid y estemos a cuenta. Yo estoy listo para limpiar tus escorias. El Señor nos advierte. Pero si despreciamos el mensaje, si rechazamos y nuestra propia condición nos hace apartarnos cada vez más de Él, en lugar de buscarle para que nos limpie, entonces con toda tristeza recibiremos el pago de nuestro extravío. Pero quiero decirte que para ti y para mí, hoy todavía hay esperanza. Y bien, de esta manera hemos culminado este capítulo número 2 del libro del profeta Isaías. ¿Qué te ha parecido? No olvides dejar tus impresiones en la parte de abajo de este video. Que Dios pueda guiar tus pasos a lo largo de este día. Bien, y ahora al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.